Muy bienvenidos, amigos televidentes. Este es un programa dedicado a los amantes de la poesía. He entrevistado al doctor Javier Luna Orozco. Él es un cirujano de gran prestigio, ha hecho sin número de operaciones, pero además es un amante de la literatura y de la poesía. Tiene un estudio sobre Tamayo muy bueno, excelente, y nos ha sorprendido ahora a sus amigos con la edición de un libro a la memoria de los poetas venerados. Ha reunido un conjunto de 21 poetas del mundo y de Bolivia. Les ha hecho unos resúmenes biográficos y cada uno de los dibujos que él mismo ha hecho dedicados a los poetas está acompañado de un soneto de su propia inspiración. Es un hecho notable realmente en nuestras letras. No son raros los médicos literatos, pero Javier Luna Orozco sobresale entre ellos. Veamos qué nos dijo. Supongo, Javier, que con una experiencia tan rica en el trabajo que has hecho clínico, tendrás algunos casos que quieras llevar a la literatura. Seguro que sí. Ahora estoy jubilado, entonces sí, ya no tengo obligaciones con instituciones, puedo disponer de mi tiempo y Dios mediante voy a seguir escribiendo. Y evidentemente quisiera hacer un libro testimonial, no solamente del componente estrictamente quirúrgico y de los casos anecdóticos, sí, que todo cirujano seguramente debe tener en vida, ¿no? Sí, sino lo que ha significado la salud, la profesión médica en este país, claro, los grandes hitos que hemos tenido en la historia de la cirugía boliviana, las personalidades que he tenido la suerte de conocer en vida. Tenía muy buenos catedráticos. Claro, muy buenos catedráticos, y aparte de eso recuerdo haber estrechado la mano de Daniel Bilbao Rioja, por ejemplo, en algún momento. Hermano del general. Claro, un gran cirujano. O haber estado en relación con Enrique Saint-Luc Bustillo. Un médico literato. Claro. Y así figuras enormes, sí, de la cirugía, de la medicina en Bolivia. Y bueno, todas esas experiencias quizás puedan ser del agrado de las generaciones jóvenes, si es que... Claro, o incentivarlas, motivarlas. Leer, ¿no? Bueno, esperemos ese tu libro sobre tu experiencia médica, pero ahora nos vamos a dedicar al que acabas de publicar, que se llama A la memoria de los poetas venerados. Y tú tienes 21 poetas has escogido, y te voy a preguntar un poco por qué, y por qué no has puesto otros. Tú los has leído mucho, sí, por algo los llamas venerados, ¿no? Los he leído y los sigo releyendo. Ya. Si no completamente, sí, fragmentariamente, ¿sí? O sea, yo no soy un experto en ninguno de ellos. Ya. Pero sí los he leído en el curso de los años desde que he sido muy joven, quizás desde que he sido niño. Ah, sí. Me decías que desde niño has tenido afición a la poesía. Sí, me ha gustado siempre la poesía. Y en el hospital también tenías un libro de poesía al lado. Cuando tenía tiempo, sí, si no era poesía, algún otro libro, porque sí, bueno, en general me gusta mucho la lectura en todos los campos, particularmente el ensayo. Sí. Y si tienes relación con la historia... Autor de un libro sobre Tamayo también. Así es, ¿no? Sí, muy honrosamente prologado por tu persona. Ah, el prólogo es mío. Mira, a ver si me regalas un ejemplar. Pero sí, claro. Lo debo haber tenido. Sí. Pero yo regalé mi biblioteca ya hace me años. quedan pocos, pero voy a ver si lo encuentras.
Bueno, tienes a Dante, claro, una figura cumbre, emblemática, claro, que tú sabes que Dante es el que nos da a los cristianos, dirá ciertas denominaciones católicos, la idea gráfica del infierno y del cielo. Así es, ¿no? Así es. Es con su poesía Así es. que la Iglesia populariza Así es. estos imaginarios colectivos. Así es, ¿no? Así es. Y en el soneto dedicado al Dante hay esa polaridad del infierno sí. y del paraíso, ¿no? Yeah. Donde presuntamente estaba amada, ¿no? Esta Beatriz. La Beatriz, a quien solo vio una vez o dos en ella muy en circunstancialmente Ponte Vecchio y de lejos. y de lejos. Un amor Nunca, platónico total. Nunca se atrevió a acercarse a Beatriz. Sí. Ahora, tú les has dicho, les has dedicado un poema a cada autor, pero un soneto a cada uno de ellos. Un soneto, pero además esta edición preciosa como presentación tiene un retrato de cada poeta hecho por ti. Así es, ¿no? Así es. Aquí está Dante Alighieri, con una sobrecubierta de papel masuino. Cierto. Que protege a que le da una protección y mejora la presentación del libro. Después lo tienes a Baudelaire. ¿Tú hablas francés? No. Entiendo muy poco cuando leo. Pero en traducciones lo has apreciado, Baudelaire. Así es. Luego está, porque no es una división entre poetas de fuera y de adentro o por épocas, está Yolanda Bedregal, así es, a quien tú has conocido. En realidad este libro está en un orden alfabético. Alfabético. ¿No? O sea, Alighieri viene a ser primero, ¿no? Dante, después viene Baudelaire, viene Yolanda Bedregal. Y en cuarto lugar... lugar... conocí, sí, a doña Yolanda. Sí. No tuve la oportunidad de tratar con ella. Sí, con algunos de sus familiares sí, más cercanos, pero... Claro, los Bedregal son incluso claro, por... Gonzalo era muy amigo de mis padres, ya. Particularmente mi madre, el hermano de Yolanda, ¿no? Ya. Que también escribía, Gonzalo sí, Bedregal Iturri. Gonzalo Bedregal Iturri. Sí. Yo creo que he escrito poemas, o mejor dicho, los he inventado antes de saber escribir. Porque yo me acuerdo que de chiquita me inventaba poemitas, pero no sabía escribir. Y cuando era un poco más grande, soñaba que escribía esos poemas. Cuando despertaba ya no me acordaba nada, pero veía así la página que había escrito. La mujer boliviana es extraordinaria. Yo tengo una gran admiración y en todos los niveles sociales. Si usted piensa lo que es una india, cómo trabaja, cómo ayuda, tiene todas las responsabilidades y del marido también hace una vida muy completa. La chola, la mujer del pueblo, la obrera, son mujeres que realizan, yo creo que son los pilares de la sociedad boliviana. Las profesionales, en todo donde usted mire.
Luego tienes a Jorge Luis Borges, otro gigante, infaltable, sí, y tan preciso, ¿no? Así es. Pero en cambio no lo tienes al mexicano, al otro premio Nobel. Aquí está Octavio Paz. Ahí está Octavio Paz sí. También está. Bueno, después lo tienes a Byron. Sí, que es otra figura emblemática de sí, la poesía romántica. Romántica, ¿no? Él se fue a luchar por la libertad de Grecia contra los turcos en una pequeña nave que bautizó Bolívar. Como Bolívar. Evidentemente. Así es que un tema anecdótico, era gran admirador de Bolívar. Exacto, del romanticismo. Luego está Óscar Cerruto, una figura también preclara en nuestras letras. A quien conocí muy de cerca porque estuvo casado con la hermana de mi padre, con Marina Luna Orozco. Claro. Vive ella. No, ya no ha muerto, casi centenaria, diría yo. Sí. Con una hija, ¿no? Con Madeleine, mi prima hermana. Es tu prima hermana. Y el primer poemario de Cerruto fue dedicado a Madeleine. Se llama Canción de Cuna, ¿no? Sí. Y 7 cantares. O sea, había nacido Madeleine y Cerruto publicó ese poemario, que es el primero. El primero. Sí, es magnífico Cerruto. Luego tenemos a García Lorca, naturalmente. Sí, a Darío. Ya lo citamos, a Goethe, a Víctor Hugo. Bueno, esta es la cumbre del romanticismo. Así es. Y era una figura popularísima en el siglo XIX. Seguro que sí. Como Tolstoy. Por muchos aspectos. Como Goethe también. Y en toda Europa, ¿no? En toda Europa, no solamente en Francia. Sí. Después está Ricardo Jaimes Freire, el gran creador con Darío del Yo tuve la oportunidad de conocer cuando era niño modernismo. Al hermano. Sí, a Raúl Jaimes Freire. Sí. Hay unas cartas de un hermano al otro, de Ricardo a Raúl, dándole consejos. Sí. Entre otras cosas, le sorprende que Raúl le diga que se ha convertido al catolicismo. Así es. Claro. Y él respeta, pero no comparte. No. Claro, porque don Raúl era ateo plenamente, ¿no? O sea, don Ricardo. Don Ricardo, Raúl era creyente. Claro. Y aquí precisamente, haciendo un paréntesis, tengo un libro que se llama Anecdotario de Ricardo Jaimes Freire, escrito por Raúl Jaimes Freire. Ahí es un bonito libro. El retrato de Ricardo. Y de esa fotografía es que hemos hecho el dibujo. El dibujo. Sí. Vamos a hacer un recuento y luego entramos en algunos detalles. Está José Martí, con sus versos sencillos. Así es. Pablo Neruda, premio Nobel. Octavio Paz, premio Nobel. Edgar Allan Poe, un gran poeta. Un gran poeta. Y una figura tan extraña, un hombre derrotado por el alcohol. La belleza de la oscuridad y las tinieblas. Sí. Después está César Vallejo, Walt Whitman, el gigante americano, y ahí se acaba. Son 21. Son 21. No, una magnífica selección. ¿A quiénes habrías querido poner y no has puesto? Bueno, yo creo que a varios poetas bolivianos que los he leído, no mucho, poco quizás, pero que los admiro y los aprecio enormemente, como don Gregorio Reynolds, claro, por ejemplo, por citar nombres, o el poeta urbeño Mendizábal Santa Cruz, que se suicidó. Sí. Y así podríamos mencionar Jaime Sáenz, Jaime Suárez. Jaime Suárez, ¿no es cierto? Sí.
después... bueno, de los jóvenes, Mitres, Mose. Gente tan valiosa, ¿no? Y que sigue en actividad plena, ¿no? Claro. Y bueno, yo diría que faltan muchos. Se tendría que hacer un otro libro específico para los poetas para los que no, bolivianos que no han sido ya son los bolivianos seleccionados. Aquí hay solamente 5 que creo que son las figuras principales, sin desmerecer sí. a los demás, ¿no? Como Sí. Tamayo, Sí. bueno, Oscar Cerruto, Jaime Sáenz, Yolanda Bedregal, que es, digamos, la representación femenina de la poética boliviana, Sí. y Raúl Jaimes Freire, ¿no? Claro. Son los 5. Adela Zamudio, ¿no? Adela Tendrías Zamudio, que ponerla luego. tendríamos que ponerla. Bueno, La próxima uno de los semana. aciertos de tu libro es que tus sonetos y tus dibujos están acompañados por unas semblanzas biográficas que tú has hecho también, Así es. de cada uno para que el lector Así es. se oriente sobre la vida de los poetas. Claro, hice una relativa investigación Sí. en bibliografías Sí, para poder hacer esta síntesis analítica de cada uno de ellos y que el lector comprenda mejor el sentido del soneto. claro. Porque obviamente no todos Claro. están obligados a conocer, ¿no? de cerca la obra y la personalidad de cada uno de ellos. Entonces creo que el libro tiene esa virtud de aproximarnos, explicarnos quién ha sido cada uno de ellos, Ya. poder leer el soneto Sí. y poder ver la imagen también. Claro. Son imágenes paradigmáticas, o sea... Ahora, esta tu afición al dibujo, ¿de cuándo es? Desde el toda la colegio. vida? Desde el colegio. Sí. Siempre has hecho retratos. Siempre he preferido hacer al lápiz o Al al lápiz. carboncillo dibujos, un poco de acuarela. Me gustaría pintar a la acuarela y al óleo a futuro. Ya. Y bueno... Pero no has intentado todavía. No he intentado todavía, ¿no es cierto? Teníamos No, un pero gran tienes la profesor base de ya. La Salle, el famoso Negro Ayllón, que era un Claro, ha sido gran profesor de dibujo. De dibujo, ¿no? Pero Gramática también también, muy deportista era el negro. Claro, entrenaba al Club Ingavi, ¿no? Básquetbol. Mira, me estás mencionando al negro de muchos años. Claro. Yo he sido también alumno de él y recuerdo, era muy generoso, que nos llevaba al frente a un negocio helado, frente a La Salle, el Frío o Frico, donde había unos judíos, una pareja, que hacían berlinas. ¿Has oído hablar de las berlinas? Eran los berlines. Era una masa de pan, con un poco de mermelada. Mermelada al centro. Al centro. En mi época los conocíamos como berlines. Berlines, ¿ah? Berlinas o berlines. El negro y él pagaba la cuenta de los chicos. Y con azúcar. Con azúcar, claro, echada ahí. Claro. Bueno, te voy a pedir que leas unos 3 de tus sonetos de los que te agraden más Pero encantado. para nuestros televidentes. Podemos, digamos, leer 2 nacionales y uno... Perfecto. Y uno Perfecto. Sí. internacional. Yo quisiera leer de los nacionales a Franz Tamayo. Magnífico. Más o menos conoces el lugar. Sí, aquí lo tenemos, Ya. Franz Tamayo. Y el soneto dice así: en cordillera nívea se reposa el alma de la mauta venerado. Eternamente suyo es el collado de raza milenaria esplendorosa. Paradigma de luz del aire glosa, fue su verbo de poeta incontrastado. Mas pocos comprendieron su arte alado, ni el profundo mensaje de su prosa. Con esta realidad que paradojas provoca en esta tierra de congojas, el polvo va cubriendo firmes vías trazadas por su genio prodigioso. Despejarlas entonces es premioso en pos de conquistar mejores días. Lindo. Ojalá pudiéramos redescubrir a Tamayo, Sí. sentir profundamente a Sí. Tamayo.
realmente. A ver, Bueno, a ver, leamos a Cerruto. a Cerruto, magnífico. Yo tengo un primo hermano que está haciendo una biografía de Cerruto. Qué bueno. Alfonso Gumucio. Gumucio, claro, Sí. Gumucio de Agrón. Y estuvo Claro. mucho con la viuda, también conoció a Cerruto. Qué bueno. Ojalá que culmine. Yo creo que es importante. Sí. Bueno, el soneto a Cerruto dice así: lo inefable no existe para el poeta que suprema verdad ha develado. El código del mundo va cifrado en palabras cuyo magín concreta. Mesura y elegancia del esteta se reflejan en su arte refinado. Él percibe rumor aletargado, del mágico misterio es exegeta. Mas no solo es en verso que conmueve, o en penumbras de cuento extraño y breve. Arresto de justicia igual le dicta, trama de rebelión que en fuego enmarca. Soñada libertad busca y restricta, en un solar sin mar de tierra parca. Muy lindo, muy lindo. ¿Y de los extranjeros? De los extranjeros. Bueno, a ver, tú dime. A ver, Martí. Martí, perfecto. Martí. Martí. Y mira, ya abierto justo. A ver. El amor es la excusa de la vida, fiel sentencia que su destino enfila, y ansiada libertad que lo encandila es un rayo de luz esclarecida. Razón y voluntad dan fuerza unida en la lucha tenaz que se perfila. Proclama en Montecristi, no vacila, por siempre será Cuba redimida. El ardor de su sangre está en la tierra, consumar sacrificio no lo aterra. Apóstoles al fin, guía y memoria, que no podrán batir vientos adversos. Es así que al morir signa victoria con la rosa más blanca de sus versos. Lindo. La rosa blanca es un poema, ¿no? Claro, claro. De Martín. A mí me encantan sus versos sencillos. Los versos sencillos. Sí. En este conjunto de poetas, algunos han dedicado sonetos a otros, Seguro. no siendo amigos de otras épocas. ¿Y cuáles son los casos? A ver, los casos que recuerdo y que conozco, porque Sí. probablemente puedan haber más. El soneto que Jorge Luis Borges Sí. le dedica a Edgar Allan Poe. Ya, El soneto que Rubén Darío le dedica a Walt Whitman. ah, El soneto que Manuel María Pinto, poeta boliviano, Sí. le dedica a Baudelaire, en el siglo del XIX. siglo XIX. Sí. Poemas que también les han dedicado, por ejemplo, don Franz Tamayo, un scherzo a Sí. Baudelaire, Ah, también. y Óscar Cerruto, un poema a Baudelaire, en uno de sus principales libros. O sea que uno podría comparar, ¿no?, las Sí. distintas orientaciones que pudiesen tener estos sonetos de acuerdo a los autores. Claro, Y eso resulta interesante porque a mí por lo menos me ha permitido ver que los sonetos que humildemente hemos escrito no son tan malos en algunos casos, porque se han aproximado, digamos, a la obra claro, que han escrito estos poetas, sí, o a la significación de sus propias vidas, ¿no? claro. Que si yo, tema de Byron, por decir, que murió en Grecia queriendo liberar ese país, Sí. etcétera, u otras significaciones, ¿no es cierto? A ver, vamos a
pedirte que nos leas un soneto de Borges, el que mencionabas, Dedicado a Allan Poe. dedicado a Allan Poe. El soneto dedicado por Jorge Luis Borges a Edgar Allan Poe. Pompas del mármol, negra anatomía, que ultrajan los gusanos sepulcrales. Del triunfo de la muerte los glaciales, símbolos congregó. No los temía. Temía la otra sombra, la amorosa, las comunes venturas de la gente. No lo cegó el metal resplandeciente, ni el mármol sepulcral, sino la rosa. Como del otro lado del espejo, se entregó solitario a su complejo destino de inventor de pesadillas. Quizá del otro lado de la muerte siga erigiendo solitario y fuerte espléndidas y atroces maravillas. Me gustaría algo de Edgar Allan Poe. Sí, acabamos de leer el soneto dedicado a Allan Poe, entonces ahora vamos a leer algo de la obra que se llama, del poema que se llama Dreamland, o sea, Tierra de Sueños vendría a ser la traducción, y dice así: en una senda abandonada y triste que recorren tan solo ángeles malos, una extraña deidad, la negra noche, ha erigido su trono solitario. Allí llegué una vez, crucé atrevido, de Tule ignota los contornos vagos, y al reino entré, que extiende sus confines, fuera del tiempo y fuera del espacio. Valles sin lindes, mares sin riberas, cavernas, bosques densos y titánicos, montañas que a los cielos desafían y hunden la base en insondables lagos, en lagos insondables siempre mudos, de misteriosos bordes escarpados, gélidos lagos, cuyas muertas aguas un cielo copian, tétrico y extraño. Javier, yo soy muy aficionado a la poesía de Vallejo, a muchos otros, pero me impresiona particularmente en él Los Heraldos Negros, que tú no la tienes en tu libro. Te rogaría que la leas, por favor. Sí. Bueno, aquí tengo en mano un pequeño libro donde están las dos principales obras de César Vallejo, Los Heraldos Negros y Trilce. Ajá. Y podemos leer el primer poema de la obra Los Heraldos Negros, del año 1918, que se llama precisamente Los Heraldos Negros. Sí. Y dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo te pediría ahora, Javier, que escojas un poema de Rubén Darío, del que todo el mundo habla, pero cuya lectura ya no se hace, lamentablemente. El gran poeta de Nicaragua y de América entera. Y con una obra poética muy prolífica, indiscutiblemente, sí. ¿No? Yo tengo en mano una antología poética de la editorial Losada, que es bastante buena, y quizás por la brevedad podríamos leer el poema muy conocido que se llama Lo Fatal. Perfecto. Dedicado a René Pérez, un amigo
de la época de Darío. Dice así: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada, y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto, y sufrir por la vida, y por la sombra, y por lo que no conocemos y apenas sospechamos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. En esta velada que hemos hecho, dedicada a la poesía, a la gran poesía, no hemos tomado en cuenta a Miguel Hernández, que es de la generación de García Lorca, murió en la cárcel, en una cárcel franquista, de enfermedad y de pobreza y de añoranza por su familia, por su esposa y su pequeño hijo. Hoy día es una figura reconocidísima en España y en el mundo. Te voy a pedir que leas la elegía a un amigo de él. Es muy bella. Tengo en mis manos un ejemplar, el último, enero y diciembre, del 2016. Siempre con imágenes de Guamán Poma de Ayala, del libro de la revista Archivos Bolivianos de Historia de la Medicina. A ver, cuenta a nuestros televidentes, en pocas palabras, en qué consiste este emprendimiento editorial. Sí. Bueno, esta revista se inició el año 1995 con el mismo nombre, es el órgano oficial de la Academia Boliviana de Historia de la Medicina actualmente, y tengo el honor de ser el director y editor de la revista. Es una revista anual, por razones económicas no podemos hacer un lanzamiento más seguido de la revista, y es especializada en torno a temas de historia de la medicina nacional y universal. Ya son 27 números que hemos emitido. ¿Y cuántos directores? ¿Rolando Costa ha sido director? No, Rolando Costa no ha sido editor de la revista. El primero ha sido don José María Alvarado, que ha estado entre los fundadores de la Sociedad Boliviana de Historia de la Medicina cuando Enrique Sainlup funda el año 59 esta revista. Y también Rolando Costa Arduz ha sido uno de los fundadores. Pero bueno, José María Alvarado, el primer editor, después estuve yo, después de mí estuvo el doctor Jaime Ríos Dallens, que lamentablemente falleció, un patólogo de mucho prestigio. Hermano del fundador del MIR. Sí, claro. Que murió asesinado en Chile. Así es. Claro. Y nuevamente yo, a la muerte de Ríos Dallens, por una segunda vez, me estoy haciendo cargo de la dirección y edición de la revista, que es una revista ilustrada y que recoge pues temas que no son conocidos dentro de la historia de la medicina escrita, por ejemplo, por Juan Manuel Balcázar, o por algunos otros historiadores, incluido desde luego Rolando Costa Arduz, ¿no? Que tiene una obra gigantesca en relación a la historia de la medicina. Realmente. Deben haber aproximadamente unos 350 artículos referidos a temas de historia de la medicina en archivos bolivianos. Y esta revista también figura en el Diccionario Histórico de Bolivia, de Barnadas. Coordinó Barnadas. Pero tú, en tu campo médico intelectual, te has dedicado mucho a la bioética. Sí. He llegado a ser inclusive miembro del Comité Internacional de Bioética para la gestión 2006-2009, invitado por el director de la UNESCO de esa época, que era un japonés. Sí. Y bueno, hemos escrito bastante de bioética,
que se ha publicado muy poco en el país, Ajá. más en libros publicados en la Argentina, en México, inclusive en Estados Unidos con alguna traducción, en el Brasil, Ajá. ¿sí? Como capítulos dentro de la colaboración, digamos, múltiple de varios autores de bioética, ¿no? La carátula que está explicada, ¿no es cierto?, que ha querido representar Juan Poma de Ayala. Tenemos, bueno, el editorial, tenemos los trabajos originales, un trabajo precisamente de Rolando Costa Arduz en esta revista referida a un gran médico, Arturo Pinto Escalier, que ha sido político y diplomático también, claro, y poeta, ¿no? Después tenemos una contribución de una colega argentina sobre el tema de la reflexión bioética, historias de vida que promovieron la reflexión bioética. Tenemos otros trabajos, Historia de la medicina boliviana en la época colonial, de Antonio Dugrasic Luxic, que vive en Sucre. Tenemos la historia de la jeringa hipodérmica, ya hablando de la medicina universal. Y así, bueno, vienen también compilaciones de trabajos que se presentan en congresos, ¿no? Este congreso se ha llevado a cabo en Oruro y fue dedicado a Alfonso Gamarra Durán, un gran médico escritor. Y un gran literato. Un gran literato. Era compañero mío en la Academia de la Lengua. Fue miembro de la Academia de la Lengua, ¿no? Siendo médico. Y bueno, una conferencia que yo dicté, que se llama Historia de los Estudios Médicos en Bolivia, dedicada a Saint-Luc, la conferencia que siempre se dedica a Saint-Luc en los congresos. Luego tenemos otro trabajo, Aspectos Históricos de la primera cátedra de medicina en Cochabamba, de un colega de Oruro. La Academia Boliviana de Historia de la Medicina desde sus albores como sociedad, otra conferencia que también se dio en ese congreso. Ilustraciones, como se verá en todas las páginas, algunas imágenes del museo, del cual soy curador, aquí en el Hospital de Clínicas. Y bueno, un trabajito mío también dedicado al doctor Manuel García Capriles, que bueno, llegó a ser mi suegro, mi profesor de cirugía, el papá de María del Carmen, mi esposa, ¿no? Hay varias imágenes en este trabajo, la Manuel García, inclusive una fotografía de Enrique Herzog, porque Manuel García Capriles, siendo todavía alumno, lo tuvo que suceder en la cátedra al profesor Herzog, que estaba, qué sé yo, ocupadísimo con afanes políticos, ¿no? Luego tenemos algunos trabajos más, la historia del ultrasonido, y creo que hay una historia del impacto de la tecnología médica en la gastroenterología. O sea que el lector realmente tiene una miscelánea aquí una sección permanente en la revista que se llama La enfermedad en el arte, ¿sí? En este número nos referimos al enanismo, específicamente, ¿no? Con obras escultóricas o pictóricas, particularmente los enanos de Velázquez, ¿no? Que son tan conocidos. En esta última parte del programa vamos a ocuparnos de una exposición que va a estar abierta hasta el 2 de junio en el Centro Patiño. Es otro homenaje, pero esta vez a un barrio, el barrio de Sopocachi, que es sin duda el más original y que era muy bonito hace unas décadas, pero que ha sido cada vez más atacado por la fiebre de construcciones modernas que se ha apoderado de La Paz. Sin embargo, quedan algunos íconos arquitectónicos. El barrio nació en 1905. El arquitecto principal fue el célebre Campo Novo, al que colaboraron otros arquitectos bolivianos. Va desde la avenida Arce, en honor a Aniceto Arce, hasta lo que se llama ahora Sopocachi Alto. Fue también refugio de muchos pintores, escritores. Es todavía centro de las flaviadas de música, y hay muy simpáticos
lugares de cafés, confiterías, restaurantes. Es uno de los barrios que justifican el denominativo de La Paz Maravilla, pero podría hacerse muchísimo más por preservar Sopocachi. Vamos a ver ahora 3 videos de la historia del barrio y de los que habitaron en él. Por lo que conocemos a través de algunos expedientes de propiedades aquí en la zona, originalmente era un territorio originario, como seguramente todos los alrededores de aquel centro urbano que fue fundado por los españoles, y pertenecía a la parroquia de San Pedro, que es una de las parroquias llamadas así de indios. Y en la época de Melgarejo, los propietarios indígenas tenían que probar esa propiedad, y por eso es que se encuentran documentos presentados y aprobados por las autoridades de entonces, y esta zona, probablemente hasta bordeando Yojeta, pertenecía a un señor Mamani, que tenía 9 años en 1883, su tutora era su madre, y era el Anyu Zapascachi Lurichapi, nombres que luego no he podido rastrear en qué momento y por qué se transforman en Sopocachi. La construcción de Sopocachi tiene que ver también con la Guerra del Pacífico, porque el imaginario urbano de ese momento era la Guerra del Pacífico. A nivel urbano se construye la Plaza Avaroa, el nuevo centro urbano de la ciudad residencial tenía que tener el nombre de Avaroa. Y así muchos patricios, expresidentes, la gente más importante que vivía en la ciudad, encuentra su residencia final en la ciudad, en el barrio de Sopocachi. Pero La Paz, al igual que el resto de las ciudades de esa época, era pues un pueblo grande, no era todavía una urbe, una gran ciudad. Va a surgir la necesidad de grandes construcciones, ¿no? Digamos que la primera idea, van a haber 2 ideas, una que va a disparar hacia Miraflores y otra que va a disparar hacia Sopocachi, es la apertura de la avenida Mariscal Santa Cruz. El barrio de Sopocachi es el barrio que experimenta lo que llamaríamos el desarrollo del transporte masivo, porque las 3 o las 2 paradas importantes son el Montículo con la línea 2 del tranvía, el número 1 que partía de San Jorge y el número 3 que venía desde el Hospital General de Miraflores. Pero estas 3 ramas se van a juntar en la estación central, y de la estación central habrá una 4ª que subirá al cementerio. Cuando se empieza a construir Sopocachi ya existe otro concepto de arquitectura totalmente diferente, ¿no? Aparece el eclecticismo, las casas empiezan a retirar, se hacen chalets, o sea, aparece el patio inglés. Es un ensayo realmente de emular la arquitectura europea. Es un barrio totalmente planificado, que tiene la dificultad de su topografía. Cuando vemos, por ejemplo, la avenida Ecuador, es una línea recta en el plano, pero era imposible hacerla recta. Entonces, Emilio Villanueva tuvo que ceder con lo que no era posible, que era el cerro, ¿no? Entonces, empieza toda la sinuosidad de la avenida Ecuador, que es muy agradable porque es una avenida extraordinaria. La avenida Ecuador es una avenida como una víbora, ¿no? Como un catari, digamos, ¿no? Que va amoldándose a las características de la ciudad. El Montículo, que fue obra del arquitecto Mario del Carpio. Mario del Carpio hizo del Montículo precisamente como un tesoro de la paz, ¿no? Sopocachi ha sufrido, sobre todo en la década del 70, ha sido probablemente en el septenio de Banzer, la zona donde se han construido más edificios en altura, se han demolido
hermosísimas casas, y esta es una tendencia que continúa, pero Sopocachi tiene una identidad que es muy particular, es una identidad, es un tesoro urbano para la ciudad de La Paz. Las casas no había, o sea, esta era la única casa en ese momento, en esta parte de la punta del cerro. Habían algunas, la casa de Arguedas, más allá, que era la casa de hacienda de él. Aquí en los alrededores se sembraba fundamentalmente choclos, habas, arvejitas y papa. No teníamos energía, se cocinaba con taquia y se tenía esas lamparitas de querosén en la noche, y después ya empezó a aparecer la luz desde que uno de los alambritos los colocaron y entonces nos traían luz. Los cambios más fuertes que yo sentía como niño es que empezó a aparecer vehículos, porque nosotros jugábamos fútbol, íbamos con nuestras flechas a cazar, y el transporte principal masivo era el tranvía. Entonces nosotros bajábamos hasta el Ecuador y ahí es donde tomábamos el tranvía, donde era la casa del nuncio. También empezó a aparecer el mercado de Sopocachi, ¿no? Porque antes íbamos hasta el mercado Lanza. O sea, el 42 creo nos instalaron el teléfono, que fue todo un evento, ¿no? Además era la única casa que aquí tenía teléfono en el barrio. Entonces algunos vecinos que ya empezaron a construir algunas partes casas venían a nuestro teléfono, ¿no? Se prestaban. Y se empezaron a construir casas muy rápidamente. Sopocachi empezó a trasladarse hacia esta parte que se llamaba Sopocachi Alto todavía. Hoy día no es Sopocachi Alto, es más arriba todavía. Pero en ese entonces ya lo que era encima del Ecuador era Sopocachi Alto, ¿no? Yo he vivido cuando era joven, así que digo, niña en realidad, así que te podrás imaginar casi hace 100 años. Y yo he vivido ahí porque mi mamá, cuando vino de Cochabamba, se compró una casita en la Abdón Saavedra. Entonces mi abuelita vino a buscarla, a visitarla, y muy compungida había dicho: mi pobre hija se ha comprado una casita en la punta del cerro. Esa era la Abdón Saavedra para esas épocas, ¿no? Y realmente parecía muy distante, porque a partir de la Abdón Saavedra, atrás ya era cerro. Sí, yo he nacido en la calle Hermanos Manchego y era una calle sumamente agradable porque todos los vecinos se conocían y desde niños, como había tan poco tráfico, jugábamos todo el día en la calle. Mi papá llegó de Italia. Él se graduó como ingeniero civil en la Universidad de Nápoles en Italia. Llegó en el año 1928 y realizó una serie de construcciones privadas en Sopocachi, fundamentalmente en la calle Hermanos Manchego, la calle Cordero y la calle Pinilla. En lo que ahora es la Plaza España, se llamaba el Parque Infantil. Ahí también teníamos juegos, íbamos y había una especie de estanque grande donde íbamos a hacer navegar nuestros botes. La plaza no era así, casi 4 veces se ha modificado la plaza. No había en el monumento, había un estanco de agua que en cada carnaval a las señoritas y a los jóvenes, las comparses folclóricas del carnaval, ahí como el estanco estaba llenito venía de carros alegóricos, ahí lo arrojaban a las señoritas y a los jóvenes. Aquí al frente era su casa del doctor Fernando Díaz de Medina. Venía cada sábado venía a comprar raspadillos, aquí tenía su canchita y todo. Iban con los jóvenes, hacía jugar cada sábado. Y el mismo señor Fernando Díaz de Medina, en bandeja se llevaban para todos los jugadores. La zona era muy linda porque por el verde que había, ¿no? Las chacras y la vista, que era fabulosa, ¿no? Entonces ya la gente empezó a venirse por la vista. Entonces empezó a crecer ya esa ciudad, esa parte de la ciudad que era la parte romántica, Sopocachi y Sopocachi Alto, donde vivían intelectuales, músicos y gente
pintores, escritores. Indudablemente se concentra lo que llamaríamos de alguna manera la cultura. Pero la familia más importante en cierta forma es doña Marina Núñez del Prado Vizcarra. Doña Marina Núñez del Prado junto indudablemente a Cecilio Guzmán de Rojas y son parte indudablemente de todo ese desarrollo cultural en la zona de Sopocachi que va junto a mi padre, don Flavio Machicado de Vizcarra. Bueno, la revolución del 52, yo tenía 12 años y lo único que te puedo contar, por orden superior, que era mi padre, teníamos todos que estar bajo el nivel de la ventana y dormir todos en una sola cama prácticamente, en la parte donde hacemos las flaviadas, en la parte central, porque era el único lugar donde teníamos una cierta protección. Todo lo demás corría riesgo. Ya una vez que pasó la balacera, a 3 días más o menos, y se definió la revolución, y Siles Suazo se hizo cargo, bueno, nuestra vecina era una influyente miembro del Comité Revolucionario, la Lidia Geiler, ¿no? Tengo el recuerdo de que a veces andaba como Pancho Villa, con sus bandas llenas de balas y su metralleta, ¿no? Desde el montículo podemos además ver la parte de la historia de La Paz. Por ejemplo, la Revolución del 52, este fue otro de los lugares emblemáticos, junto con la Icacota, y hasta que llegaron los mineros, desde aquí resistieron los milicianos. Habían las famosas mujeres, luego llamadas barzolas, que les surtían de cigarritos, de café para que resistieran. Y también acá, por ejemplo, se ha dado la primera misa a gogó, ¿no? Cuando en la época de las revueltas dentro de la iglesia, ahí en la glorieta. Y este es un lugar de mucho significado también cultural. Aquí se han hecho decenas de videos, de tapas de discos, también aparecen las películas, ¿no? de San Ginés, las películas nuevas, por estas características que tenemos. Yo creo que Sopocachi debe un homenaje más grande a Huáscar José Cajías de la Vega, porque fue quizá la primera persona que asumió como un reto detener el deterioro del barrio, que ya se veía en la década de los 80, y tratar de recuperar la memoria de lo que era el barrio, mucho más allá de sus partes arquitectónicas o de su belleza externa, lo que había significado para el cultivo del espíritu. Él sacó la primera revista en 1989, y ya en su editorial explicaba que había que recuperar lo que era el montículo, lo que era Sopocachi, lo que eran las galerías de arte. Nunca ha habido un barrio en la historia de La Paz con tanta fuerza cultural como Sopocachi, y además muchas cosas que se podían contar del barrio, que las escribían grandes autores, siempre intentando mostrar la memoria colectiva, ¿no? Toda esta gente le da un espíritu, un aire que es casi imborrable, ¿no? Pues yo creo que Sopocachi sigue siendo el tesoro más querido de La Paz.